movimentos que nos deixa asombrados en este momento. ¿Tú te imaginas en una llevó a todos así postulados por la casa? Claro. No nos podemos imaginar. Pues estamos viendo durante todos estos días y desde el primer momento ves a capacidade que teñen a coordinación de movimentos son un bo exemplo da verdade do que é o folclore asiático. Por eso creo que se merece un forte aplauso desde a Galicia. Claro que sí, extraordinario. Segunda mañana salimos de prepararle con la gracia. Porque lo están haciendo de una manera maravillosa. Un grupo asiático que abre esta noche este festival de folclore aquí en la Feria de Valls. Me gusta Sandro, no corazón, pero claro, cuando nos juntamos a Indonesia, cuando vemos para Indonesia nos quedamos así, frente, totalmente. Entonces, con esta mano no corazón, vamos a hacerlo saltar un poquito más con Colombia. Porque a Colombia seguimos a colorear. Cambiamos de continente, vemos otra forma de tradición, otra forma distinta de folclore, pero también lleno de coordinación y lleno de ritmos envidiables. Ay, madre, si bailamos una cumbia, ¿por qué nos vería el pueblo? Hombre, imos a la, pero no nos imos a misma, imos a hablar un poquinho da súa trayectoria, con tantos significativos por aquello que nos debemos na carretera de algo metido de información. Colombia, Compañía Internacional de Danza Paipa, Boyacá de Colombia, esa compañía de hace un ano, o 2014, por intención de fomentar un proyecto social, cultural, académico, educativo, enmarcado en los principios estéticos e estilísticos do folclore colombiano. Dentro a ser precisamente na cidade, que les comentaba de Paipa, Boyacá, o grupo de participado en numerosos festivales, tanto colombianos como extranjeros, representando en escena un repertorio compuesto por bailes de antillano, caribeño, andino, pacífico, Amazonia y otras reminiscencias también españolas, porque también está a nosa tradición, a nosa esencia, a nosa marca original. Os estos espectáculos van acompañados de un bonito bestiarios, alegres ritmos dirigidos por un concepto musical extraordinario también, que obedecía como cuando hay que así está tímidamente, hay que hablarlo, hay que pensarlo, pero bueno, vamos a ir en eso. Que llevo a gran calidad musical e va a vez deleitarnos con dúas danzas a primeira delas que sitúa Colombia no mapa internacional do folclore, a segunda que unha noche de vitalidade e de enerxía que non pasa desapercibidas. Estos dos bailes, estas dúas danzas que van a representar aquí neste escenario da Plaza Mayor de Ourense son a primeira, a cumbia, como antes decía Monse, chega a súa majestade a cumbia, danza que identifica, como decíamos, a este poco nivel internacional onde se misturan as tres razas, blanco, negro e indio. E continuará o mapalé, como decíamos, un derroche de enerxía que verán neste escenario da Plaza Mayor de Ourense. Danza afrocolombiana gracias á influencia cultural dos esclavos, traídas a América, con marcados monumentos fortes. O seu nome, ademais, ten a súa orixe no nome dun pez. É un momento para recibir a Colombia e darlle un forte aplauso. Al disfrutarlo, gracias.
Ese budismo